Bueno, aquí tenemos un problema, el primer problema que vamos a resolver, un problema sencillo, y pondremos en práctica lo que expusimos sobre el tema de MRP, cómo elaborar un árbol de producto. Así que comencemos. Nos dan un problema que habla sobre un fabricante de ensambles de abrazaderas, donde la demanda de ensambles de abrazaderas X, ya se va a llamar X, es de 130 unidades, y se da a continuación la boom escalonada. Vemos aquí, nos dan las piezas, en este caso X, que es el producto final, que son las abrazaderas o el ensamble de abrazaderas. A, que es el tablero de pared. B, que es el subensamble de gancho. D, que es el moldeado de gancho. E, que es la perilla de cerámica. C, que es el tornillo de remache. Y F, que es la pinza metálica. Y por último G, que es la tapa de plástico. Entonces, aquí nos indica la cantidad de piezas que se necesitan y los subensambles requeridos para dicha pieza. También nos dan una tabla donde nos indica el nivel de los inventarios de cada pieza. Por lo menos para la pieza X tenemos un inventario de 25, para la pieza A de 16, para la pieza B de 60, para C de 20, para D de 180, para E de 160, para F de 1000 y para G de 100. Entonces nos hacen dos preguntas. La primera nos pide que creemos el MRP con la estructura del árbol de producto, y segundo, cuáles son las necesidades netas de cada pieza en el programa maestro de producción. Les explicaré cómo construir el árbol de producto a través de la lista boom escalonada que nos dan. Nos dan aquí desordenada, nos dan un listado que es a raíz de esto es que vamos a construir nuestro árbol. Voy a escribir una hoja de cálculo donde se va a llamar árbol de producto, y ahí es donde vamos a resolver nuestro ejercicio. Bueno, por lo menos aquí en nuestra hoja de cálculo nueva, creé como especie de las piezas, ya para agilizar un poco más el video y no se extienda mucho a la hora de construir el árbol. La idea es que ustedes miren cómo se elabora, y poco a poco vamos a ir construyendo ejercicios donde se haga más complejo. Entonces, en nuestro ejercicio ya esta información la tomé. Más adelante necesitamos esta información. ¿Para qué? Para la segunda pregunta, pero primero nos vamos a enfocar en esta pregunta, la estructura del árbol de producto. Entonces, comencemos. Aquí en esto donde vamos a construir nuestro árbol, nuestra lista de materiales, ya como les había comentado, tenemos nuestras componentes, que fueron las que ustedes observaron acá. Ya se las muestro de nuevo. Esta que ustedes ven aquí, y acá tenemos la figurita como que vamos a ir construyendo para que no se nos extienda un poco el video. Entonces, comenzamos. Como nos dice que X es el producto final, en nuestro árbol de producto siempre va a ir en lo más alto, o es el primer nivel que nosotros vamos a tomar. Entonces tomamos X, que es la componente, una unidad, ¿cierto? Y observemos acá que nos dice que necesitamos una componente de X, pero
X, como ustedes ven aquí, depende de otras componentes. Vamos analizando detalladamente, que de pronto algunos se confundirán cómo construir el árbol en este ejercicio, pero la idea es que ustedes entiendan un poco. A medida que vayan avanzando, van desarrollando esa habilidad y por lógica van observando cómo se va estructurando. Entonces X, si ustedes se dan cuenta aquí, que es el primero que encontramos en lo más alto, depende de quién, de A, ¿cierto? Y si miramos, A no depende de más nadie. Entonces X también depende de A y de B. Y si nos damos cuenta, B depende de D y de E, ¿cierto? Y nos dicen acá que C también depende de quién, de F y de G. Entonces comenzamos con el producto X. X depende de quién, si observamos aquí, depende de 4 unidades de A y 2 unidades de B y también de 3 unidades de C, ¿cierto? O sea que en el segundo nivel encontramos ¿cuántas piezas? 3 piezas que se encuentran en ese nivel. ¿Por qué? Porque X depende de ellas, de A, de B y de C, para ser procesada. Entonces buscamos, depende de A, B y C. Entonces, como depende de A, creamos nuestro siguiente nivel, ¿cierto? Nos dice que depende de A, pero ¿cuántas unidades de A son? 4, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuántas unidades de B? 2. ¿Cuántas unidades de C? 3. Listo. Entonces ya tenemos nuestro segundo nivel. Miramos acá. Entonces A no depende de nadie. Si lo ven aquí, no depende, no le prosigue nada. B sí depende de otras componentes para ser subensamblada. Depende de D y depende de E. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas componentes de D necesitamos? 3, y de E necesitamos 1. Depende de D, ¿cierto? Entonces tomamos aquí, como son 2 componentes que depende B, depende 3 de D y 1 de E, ¿cierto? Entonces ya me está formando otro nivel, y en ese mismo nivel podemos observar que C, que es la componente que está por encima, depende de F 4 unidades y G 2 unidades. O sea, C depende de F, que son 4. Creamos por aquí, como son 2 componentes, creamos el vínculo para relacionarlas. Depende de 4 de F y 2 de G, ¿cierto? Entonces, ya como no existen más componentes para el ensamblar el producto final X, viéndolo y analizándolo, nuestro árbol de producto nos queda así. Les había comentado que el primer nivel, el más alto, o el producto final que ya se va a elaborar, ese lo vamos a nombrar siempre como el nivel 0, o el nivel donde queremos llegar. Entonces, aquí lo vamos a llamar siempre al primer nivel. En este caso se va a llamar nivel 0, ¿cierto? Los niveles que le siguen sería por orden, sería el nivel 1, y como hay varios niveles, el nivel 2. Todas las componentes que se encuentran en este nivel, porque todas están en dependencia con X, porque X depende de ellas 3
Para hacer ya el producto final, la vamos a nombrar como el nivel 1. Por debajo de esas componentes, en este caso B, que depende de D y de E, y C, que depende de F y G, la llamaremos como el nivel 2. ¿Cómo interpretaríamos este árbol? Vamos a leerlo. Para producir una unidad de X necesitamos 4 unidades de A, 2 unidades de B, 3 unidades de C. Pero B, el subensamble B depende de 3 unidades de E, 3 unidades de D, y 1 unidad de E. Y el subensamble C depende también de 4 unidades de F y 2 unidades de G. Listo. Entonces ya tenemos nuestro árbol de producto, que era lo que nos pedía el ejercicio. Crear la MRP con la estructura del árbol de producto. ¿Sí? Entonces, ya tenemos nuestro árbol de producto, ya tenemos nuestra primera pregunta resuelta. La segunda pregunta nos dice: ¿cuáles son las necesidades netas de cada pieza en el programa maestro de producción? Pendientes aquí. Bueno, como ustedes se dan cuenta, todavía no hemos utilizado todo lo referente a la estructura en sí de un MRP. Estamos calculando lo básico. Ya construimos el árbol, cómo lo construimos de manera sencilla, con una lista que nos dan de cómo se ensambla la pieza final, o por los procesos en que pasa para ser ensamblada. Ahora pasamos a la segunda pregunta, que nos dice: ¿cuáles son las necesidades netas de cada pieza en el programa maestro de producción? Pendientes aquí para que entiendan cómo se realiza. Ahora aquí sí vamos a tener en cuenta nuestro inventario. Pendiente que este inventario sí lo vamos a utilizar. Antes de utilizar el inventario, nosotros necesitamos saber qué cantidad de componentes necesitamos sin antes incluir nuestros inventarios. Porque claro, si nosotros tenemos un inventario en nuestra empresa, lo más conveniente es utilizarlo para suplir ciertas necesidades. Eso es lo que se hace aquí en el MRP, ¿cierto? Pero antes de saber en realidad cuáles son nuestros requerimientos netos, yo primero tengo que saber cuáles son mis requerimientos brutos. Que eso me lo indica ¿quién? El plan maestro de producción. El plan maestro de producción. Entonces nos dice que cuántas unidades de X. Vamos a resolver el ejercicio de aquí en el árbol enseguida para que ustedes lo vean más detalladamente y se les haga un poco más fácil. ¿Sí? Bueno, entonces el ejercicio me dice que cuántas unidades de X necesita. Si lo ven aquí, 130 unidades, ¿cierto? Entonces partimos de allí. Entonces de X necesitamos, déjenme seleccionar desde un momento aquí, centralizar esto para que se nos haga un poco más. Listo. Bueno, subimos, no hice nada raro, tranquilos. Bueno, ahora sí, ¿cuántas unidades o cuál es mi requerimiento bruto? 130, ¿cierto? 130 de X. Ojo, pendientes que el árbol que construí solamente es para una unidad de X. Se necesitan estas componentes para fabricar una unidad de X. Pero como el plan maestro de producción me dice que son 30 unidades de ese producto, ahora yo tengo que saber qué cantidad de componentes necesito en realidad para esas 130 unidades. Entonces, aquí los cálculos son sencillos, ya se darán cuenta que sí. Entonces procedemos. Si
Para una unidad de X nosotros utilizamos 4 componentes de A. Entonces la pregunta es, para 130 unidades de X, ¿cuántas componentes de A necesitamos? La colocamos por aquí y decimos que igual, como necesitamos 4 componentes de A, la multiplicamos por las 130 unidades de X. Y nos indica en realidad que para las 130 unidades de X necesito ¿cuántas componentes de A? 520. Pendientes que aquí solamente estamos calculando nuestros requerimientos brutos. ¿Por qué? Porque todavía no hemos tenido en cuenta nuestro inventario, ni recibos programados, ni nada de eso. Simplemente estamos haciendo un ejercicio básico, sencillo, a la hora de cómo calcular nuestras componentes de cierto producto. ¿Sí? Vamos ahí. Listo. Esto es para A. Ahora para B hacemos el mismo cálculo. Igual, ¿cuántas componentes de B necesitamos? 2 de X, pero ¿cuántas unidades de X necesitamos? 130. Entonces serían por 130 y nos dan 260. O sea que para las 130 unidades de X necesitamos 260 componentes. ¿De quién? Del B. Así hacemos para X, para C, perdón. Hacemos igual, ¿cuántas necesitamos? 3 por 130. Y si se dan cuenta, ¿cuántas componentes de C necesitamos para producir las 130? 390 componentes. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Entonces, pendientes acá, que para el subcomponente B se necesitan ¿cuántas de D? 3, ¿cierto? Pero en realidad ¿cuántas necesitamos? 260. Pero para producir cada unidad de D, ¿cuántas necesitamos? Para producir una unidad de B, ¿cierto? Necesitamos ¿cuántas? 3 componentes de D. Entonces hacemos el cálculo y decimos que 3 unidades de D por ¿cuántas componentes en realidad necesitamos? 260. Y le damos Enter. O sea que en realidad necesitamos 780 componentes de D para el subensamble B, que en este caso son 260. Así procedemos para E. Hacemos el cálculo de rapidez, decimos que es igual. Entonces en este caso, como es 1, sería 1 por ¿cuántas? Serían 260. Quedarían 260. Para el caso de C, ¿cuántas componentes se necesitan? 4 componentes de F para una unidad de C, ¿cierto? Pero como son 390, entonces 3 subensambles de C necesitamos 4 de F. Entonces decimos que es igual a 4, pero en realidad ¿cuántas necesitamos? 390. ¿Sí? Y le damos Enter. Entonces necesitamos 1560 unidades de F para el subensamble de las 390 de C. Y hacemos para G lo mismo. Entonces G, ¿cuántas necesitamos? 2 por las 390 de estas componentes de C. Y necesitamos ¿cuántas? 390. Entonces, si se dan cuenta, para cada subensamble calculamos, aquí en este caso serían nuestros requerimientos brutos. No estamos incluyendo inventario todavía, pero el inventario lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque en realidad me están pidiendo, veamos, cuáles son las necesidades netas de cada pieza, ¿cierto? Entonces, ya cuando las necesidades netas, ya yo sí tengo que mirar si tengo inventario de seguridad, inventario de periodos anteriores, recibidos programados. Entonces, eso es muy importante. Entonces, ya tenemos nuestros requerimientos brutos. Ahora sí procedemos a calcular nuestros requerimientos netos. Recuerden que estos requerimientos brutos para estas unidades y estas componentes es para el caso en que no existiera inventarios.
pero como en el ejercicio me están dando inventario y yo tengo que aprovechar al máximo ese inventario para satisfacer esa necesidad, entonces yo con base a eso comienzo a calcular mis necesidades netas. ¿Cómo las calculo? Pendiente aquí, vamos a calcular aquí para el producto X. Como yo tengo un inventario de 130, perdón, tengo un requerimiento bruto o tengo que producir 130 unidades, ¿cierto? 130 unidades y tengo un inventario de 25. Entonces en realidad mis necesidades netas del producto X van a ser ¿de cuánto? De 105. Miren que aquí se va a cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo que enfocarme es en estas necesidades netas. Yo en realidad no tengo que producir ¿cuánto? 130. ¿Por qué? Porque yo tengo un inventario de 25 y si ese inventario lo utilizo, me lo consumo, me van a quedar en realidad ¿cuántas unidades de X a producir? 105 unidades. A partir de este valor es que yo comienzo a calcular mis otras componentes. ¿Por qué? Porque estas componentes que yo calculé acá fueron solamente para, si dado el caso de que existiera solamente las 130 sin inventario y sin nada. Pero como existe inventario para cada una de ellas, entonces nosotros vamos a enfocarnos en esta, ¿cierto? Vamos ahí. Listo. Entonces, si el inventario aquí fueran de 105, que es lo que en realidad vamos a producir, pendientes aquí, entonces ¿cuánto sería de componentes A? Entonces sería 4 por ¿cuánto? Por 105, ¿sí? Entonces serían 420 componentes necesito. 420 componentes necesito, pero yo tengo un inventario de 16 componentes de A, entonces yo la voy a utilizar. Entonces digo que esto es igual a las 420 menos las 16 de inventario. Bueno, vamos a colocarle aquí valores mejor para que se vea. Entonces serían 420 menos 16, entonces en realidad yo necesito son 404 componentes. Hacemos el mismo procedimiento para el producto B. Aquí ya no se necesitan 260, sino igual a 105 por 2. En realidad, ¿cuántas necesito? 210. Pero yo tengo un inventario de 60. Si lo ven aquí, 60. Un inventario de 60, entonces sería igual 210 menos 60 que tengo de inventario. En realidad necesito 150. Para C hacemos el mismo procedimiento. Aquí no necesitamos 390, sino sería 105 por 3. En realidad necesito 315, pero tengo un inventario de ¿cuánto? De 20 de C. Entonces, como tenemos un inventario de 20 de C, entonces serían 315 menos 20 de inventario. En realidad necesitamos, sería igual, serían 295. Bueno, para los subensambles que están en el nivel 2, que son estos que ustedes ven aquí, nos damos cuenta de que B depende de D y de E, ¿cierto? Entonces aquí las cosas van cambiando un poco. Entonces en realidad nosotros, ¿cuántas componentes de D necesitamos? Y de E, ¿cierto? Teniendo en cuenta que B depende de ellos. Entonces, como ya nosotros calculamos los requerimientos netos de B, que en este caso nos dio 150,
150. Entonces, ¿cuántas componentes de D, basándonos en los requerimientos de B, cuántas componentes necesitamos de D? Entonces serían las 150 ¿por cuánto? Por 3. Entonces eso nos daría ¿cuánto? 450, ¿cierto? Entonces, para el ensamble de 450 necesitamos, ¿por qué qué? Porque el requerimiento neto de B es de 150, pero D también maneja un inventario y este inventario es de 180. Entonces cogemos las 450 unidades menos las 180 que tenemos en inventario. Entonces en realidad necesitamos pedir solamente 270 unidades. Así procedemos para el subensamble E. En realidad no necesitamos ¿cuántas? No necesitamos 210. ¿Por qué? Porque nuestro requerimiento neto de B en realidad son 150. Entonces va a ser igual a las 150 por 1. Eso nos da 150. Entonces esto va a ser igual a 150. Pero tenemos un inventario de 160. Entonces nos da, miren lo que nos dará, negativo. Entonces de pronto pensarán, ay, ¿por qué dio negativo? ¿Cierto? Miren por qué da negativo. ¿O qué significa que sea ese 10 negativo? Como necesito 150 componentes de E, ¿cierto? Pero yo tengo un inventario mayor que esas componentes. O sea que yo puedo suplir esta necesidad con mi inventario. Y me están sobrando todavía en inventario 10 unidades. 10 unidades o 10 componentes de E. ¿Por qué? Porque tengo 160 unidades en inventario. Me las consumo las 150 y todavía me están quedando 10. Entonces, en realidad, mi requerimiento neto aquí sería de 0 y estarían quedando 10 unidades en inventario todavía. Entonces ya no es necesario pedir componentes de E porque yo tengo inventario para cubrirlos. ¿Sí me hice entender? Bueno, eso es lo que significa este signo negativo. Ahora para F hacemos lo mismo. F depende de C, ¿cierto? Pero ya nosotros calculamos nuestros requerimientos netos de C, que es la que hice aquí, que es 295. Entonces, si son 295 por ¿cuántas de F necesitamos? Por 4. Perdón, por lo que fue suma, por 4. Eso nos da por 4, es por 4. Por 4. Eso nos da 1180, ¿cierto? Pero nosotros tenemos un inventario de 1180 menos 1000, un inventario de 1000. Eso nos estaría dando ¿cuánto? 180. Ahora para G hacemos lo mismo. G depende también de quién, de C. Esto es igual a 295 por 2. Eso nos da 590, pero tenemos un inventario de 100 unidades. Así que 590 menos 100 unidades nos da 490. Así calculamos nuestras necesidades netas teniendo en cuenta la estructura del árbol de producto y los diferentes inventarios que se manejan en el ejercicio. Es algo sencillo, es la práctica, hay que practicar mucho esto para que nos volvamos ágiles, porque son pequeños detalles que de pronto algunos no los ven. Y es muy importante porque el árbol me lo está indicando y los inventarios que yo tengo que aprovecharlos al máximo y saber en realidad qué cantidad tengo que pedir, ¿cierto? Y cuándo las tengo que pedir. Más adelante veremos ejercicios así.
Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse para seguir realizando más ejercicios de MRP. Quiero extender un poco más el tema porque yo sé que esto es mucha práctica, esto es practicar y practicar. Ya después más adelante se van volviendo más complejos y hacemos diversidad de ejercicios.